para la alabanza de tu nombre, Señor. Gloria a ti para siempre, Padre. Amén y amén. ¿Cuántos dicen un fuerte amén en esta hora? Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Saluda a su hermano y dígale: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana. Que el Señor sea contigo en esta hora. Aleluya. Que el Señor te bendiga mucho. Ahora queremos escuchar palabra de nuestro Señor. Y que el Señor Jesús nos bendiga ahora. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Vamos a estar de pie para leer una escritura. El Señor nos bendiga a todos en esta hora, saludándoles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Primera de Reyes, el capítulo 17. Allí tomaremos la porción de la palabra del Señor. Bueno, saludándoles y diciéndoles pues que estamos en expectativa ya de fin de año. Ya estamos mirando hacia el final del año, mirando las actividades que deberíamos tener, las que siempre hacemos y, bueno, cualquier otra actividad que Dios nos dirija, que nos permita, también queremos hacerla. Vamos a estar muy pendientes. Queremos anunciarles a ustedes, ¿verdad? Quiero mencionarles, por cierto, que para la próxima reunión de pastores, que será 9 y 10 de diciembre, vamos a tener culto el martes y el miércoles aquí en la iglesia. Y hemos invitado a las iglesias hermanas de acá de la ciudad y de algunos alrededores que van a venir con sus pastores, van a venir los creyentes. Vamos a tener culto aquí el martes y el miércoles, aquí en la iglesia con la visita de los pastores. Hemos invitado a los pastores para que se queden para esos cultos y muchos ya dijeron que se van a quedar, que van a venir para quedarse, para estar el martes y el miércoles con nosotros. Y van a venir con sus esposas. Van a venir, los pastores prometieron, van a venir con sus esposas. No fui yo que hice la invitación, sino que los pastores de aquí de la ciudad, todos los pastores de la ciudad, invitaron a los pastores que se quedaran con nosotros, que tuviéramos estos cultos el martes y el miércoles de reunión de pastores, es decir, martes 10 y miércoles 11 de diciembre. Y va a ser con motivo de fin de año, con motivo como es ya la última reunión del año. Entonces, pues, vamos a tener un compartir con los pastores y sus esposas. Yo les voy a pedir, ¿qué es lo que les quiero pedir? Que me ayuden para el hospedaje, que nos ayuden, que por favor, algunos de ustedes que puedan tener capacidad o maneras de hospedar, que nos ayuden poniendo su hogar a la orden. Si usted tiene alguna recámara, algún cuartico donde usted pueda hospedar un pastor con su esposa, ¿verdad? Entonces, pues, nos vaya avisando para incluirlo, pues, en los grupos de los hogares que puedan ayudarnos a hospedar pastores. Esa es la petición que yo quiero hacerle. Y, por supuesto, alertar a los equipos de la cocina, el equipo de la cocina que normalmente trabaja, para que busquemos apoyo, busquemos a otras hermanas y hermanos para hacer un plan de trabajo, porque va a ser desayuno y almuerzo y cena por 3 días, por lo menos aquí en la iglesia, sobre todo atendiendo a los pastores con sus familias, ¿ve? Así que vamos a tener trabajo atendiendo a los pastores con sus familias el lunes, el martes y el miércoles. Así que imagínense ustedes que se queden hasta el miércoles en la noche
habría que atenderlos hasta el jueves en la mañana con desayuno antes que se vayan. Imagínense ustedes, sería lunes, martes, miércoles, jueves en la mañana atendiendo a los pastores. Vamos a necesitar entonces equipos de cocina, vamos a necesitar hermanos con carro, con automóvil, para que nos ayuden a trasladar a los pastores con sus familias. Y bueno, va a ser toda queremos hacer todo una planificación para atender a esos pastores. El trabajo que yo hago siempre, junto con 2 o 3 hermanos que atendemos a los pastores que llegan, llevándolos, ayudándolos, pendientes de ellos. Bueno, yo quiero que se integren conmigo, muchos de ustedes, sobre todo los jóvenes, que me ayuden a atender a estos pastores, que no se nos quede ningún pastor, ninguna familia del pastor sin que le atendamos. Así que yo pido el respaldo de todos ustedes, lo vamos a estar diciendo. Les agradezco que nos ayuden. Si usted no puede ayudar, con una habitación, bueno, ayúdenos con sábanas, ayúdenos con cobertores, ayúdenos de alguna manera. Queremos contar con su ayuda y para eso vamos a tener hermanas que se van a encargar de mencionar esas necesidades, hablando personalmente con algunos de ustedes. ¿Está claro? Bueno, les ruego su ayuda. Les ruego su ayuda para esta labor. Es una ayuda, es una labor de servicio para atender a los siervos del Señor con sus familias. Que van a traer muchachos, que eso es lo que le duele a muchos y a muchas aquí. Seguro que van a traer los 10 muchachos que tienen, porque a los pastores les rinden mucho los hijos. Esos van a traer muchos hijos, así que preparémonos para atenderlos a todos. Eso es todo lo que les digo. Y se van a traer, bueno, a muchos, bueno, sí, también. Cuando uno sirve, uno tiene que servir con amor y con toda disposición. ¿Cuántos dicen amén? A mí me gusta eso y yo espero que esta congregación, ya lo ha demostrado antes, que lo ha hecho, que me ayude a atender a esos pastores. Mundo, la hermana Alicia, ve a ver qué quiere mi hermana Alicia. No está en el culto por lo que veo. Ayúdame ahí. Ayúdeme, por favor. Si es algo urgente o importante, me lo avisa. Muy bien, entonces así las cosas. Vamos a mantener pues esto en oración y vamos con ese propósito para atender a los pastores. ¿Está claro? Eso va a ser para el lunes, lunes 9, martes 10 de diciembre, la última reunión del año. Bueno, tomamos la palabra del Señor. Vamos a leer la escritura, vámonos a la Biblia, el capítulo 17, el libro Primera de Reyes. Desde el versículo 1 encontramos el relato de la mujercita viuda recibiendo en su casa al profeta Elías. Así dice la palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, y que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y fue a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Cherit, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y asentó junto al arroyo de Cherit, que está antes del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días secóse el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y fue a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morará. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo cerojas, y él la llamó y le dijo: ruégote que me traigas una poca de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: ruégote
que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora cogía 2 hojas, estos son dos leñas, 2 trozos de madera, 2 hojas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. Y Elías le dijo, no hayas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Que Dios bendiga su preciosa palabra. Ustedes pueden sentarse, mis hermanos amados. El Señor nos bendiga en esta hora. Vamos a entrar a comentar de este relato en la palabra del Señor y del libro Estar Cierto de Dios. Este mensajito predicado por el hermano Branham, donde nos enseña a depender de Dios. Por medio de este relato, aquí en este relato de la palabra del Señor hay mucha enseñanza, muy buena enseñanza. Y hay, la más importante pues, es cómo nosotros tenemos que estar ciertos de Dios en medio de la prueba. Cómo tenemos que mantenernos agarrados de las promesas, confiando en la gracia del Señor, que el Señor nunca llega tarde, que Dios siempre va a suplir nuestra necesidad, pero que antes, como le sucedió a esta mujercita, antes de que Dios le supliera su necesidad, fue puesta a prueba para ver cómo reaccionaría, para ver, ella fue puesta a prueba, su fe estaba siendo puesta a prueba. El hermano Branham dice que ella era una creyente y que Dios quiso ponerla a prueba para ver cómo reaccionaría. Amén. Y el hermano Branham dice, ve, ella era una viuda, todos sabemos eso, su esposo había muerto y ella quedó con un niño, un hijo, el cual tenía que levantar. ¿Ve usted? Ahora dice el profeta, la ira de Dios estaba sobre aquella nación de Israel. Fíjense ustedes esta parte. Esto tiene mucho que sacarle porque nosotros nos podemos comparar con esta mujercita viuda. Sobre todo aquí nosotros que estamos en este país, sometidos a un gobierno, a una gente tremendamente rebelde o que no toman a Dios en su palabra, que no le oran a Dios. Hermano, le están orando increíblemente a los gobernantes nuestros. En vez de orarle al Dios de la gloria, le oran a los demonios. Le piden a las imágenes, a los demonios, a los brujos. ¿Entiende usted? La adoración que se está tributando no se está dirigiendo, los líderes no están dirigiendo oraciones al Dios de la gloria, sino que están dirigiendo sus oraciones y sus peticiones y poniendo este país bajo potestades diabólicas. Es una cosa horrible, es una maldición para una nación, hermano. ¿Cuántos lo están entendiendo? Esto es entregar una nación al diablo. ¿Ve? Hermano, gracias a Dios que nosotros estamos bajo la cobertura del Señor Jesucristo. Nosotros sí amamos nuestro país, nos duele todo lo que está viviendo y sufriendo y lo que estamos sufriendo y lo que están haciendo, pero nosotros nos mantenemos como Elías ahí en la cueva y el Dios de la gloria nos está alimentando exactamente como alimentó al profeta, así está Dios alimentando a la novia hoy. En cualquier país, porque todos los países, no, mire, déjeme decirle que cualquier país hoy está bajo maldición. El profeta lo dijo, y los gobiernos los controla Satanás.
A los gobernantes los controla Satanás. De una o de otra manera, Satán los controla. Y ellos entregan su país y todo lo que hacen a la adoración al diablo. Solo que nosotros nos tocó de esta forma. Pero déjeme decirle que eso no quiere decir que los demás países están mejor que nosotros. Están peor o igual que nosotros. Los gobierna el diablo y todo gobernante los gobierna el diablo. De la nación que sea, los gobierna el diablo. Si no, la palabra no tiene sentido, ni la palabra de un profeta tampoco tendría sentido. Todo gobernante en la tierra es controlado por Satanás. ¿Cuántos lo entienden? Incluyendo los gobernantes que tienen ahora Israel, el pueblo de Dios. La nación de Dios en este mundo. Israel, la nación en lo material, controlado también por el diablo. ¿Sí o no? ¿O usted cree que quién los está controlando? ¿Quién cree usted que es esta clase de gente? Estos son gente que tienen sus historias negativas de fraude, de engaño, porque es que el sistema los corrompe. Para lograr lo que quieren, tienen que matar, tienen que hacer complot, tienen que hacer levantamientos, tienen que poner a unos contra otros. Todo es guerra, todo. Y por eso es que el diablo controla toda nación. Pero bueno, si hace 2000 años atrás el diablo le dijo al Señor Jesucristo, le dijo todo esto te daré si postrado me adorare. Le dijo el diablo. Ya dominaba, hace 2000 años atrás, ya dominaba el diablo todos los sistemas de la tierra. ¿Cuánto más ahora? Así que aquí vemos esto, es una cosa tremenda. Y es un tipo, este relato es una tremenda enseñanza, un tipo de lo que está viviendo el creyente hoy en día, de lo que está viviendo la novia en todos estos países. Estos países están bajo maldición. El profeta dice, los cielos encendidos en bronce, parecían de bronce, dice el profeta. No llovía sobre la tierra como señal de juicio sobre la tierra. Dios había dicho que por causa del pecado y la rebeldía de la gente, Él cerraría los cielos para que no lloviera en una nación. Hermano, en el tiempo antiguo la primera señal de que Dios estaba airado con esos gobiernos, con esos países, con esa gente que no adoraba a Dios, la primera señal del juicio y la ira de Dios era que no llovía. Y los cielos se parecían de bronce, dice el profeta, y así estaba la nación de Israel. ¿Por qué, dice el profeta? Tenían un gobierno dado a la idolatría. Amén, amén. Tenían un gobernante perverso y malo. El gobernante, el rey de Israel más perverso. Acab. Acab. ¿Ve usted? El gobernante más perverso que existió para gobernar a Israel. Oh, sí, ese fue Acab. ¿Ve? Él fue el rey más impío de todos los reyes de esta nación. No existe un rey más impío que él. ¿Por qué? ¿Por qué, dice el profeta? Tipo de la persona que ha sido instruido en las cosas de Dios y luego va y hace otra cosa. Dice, él fue enseñado para obedecer a Dios porque tuvo madre cristiana que lo enseñó, lo crió desde niño para obedecer a Dios. Sin embargo, se empeñó en desobedecer a Dios y no agradarle. ¿Ve? No le agradó en todas las cosas que hizo. Amén. ¿Cuántos lo entienden? Sin embargo, poseyó un gran poderío militar. Y hablando en cuanto a poderío militar, la nación de Israel en su tiempo fue muy próspera. ¿Ve? Pero recuerde esto, dice el profeta, usted no puede andar desagradando a Dios y luego esperar que eso le va a durar mucho tiempo. ¡Ay, qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Cuántos lo entienden?
Una persona que está haciendo lo malo y se porta mal y hace y parece que no le pasa nada y parece que nadie lo vio y parece que usted sabe más bien prospera. Dice el profeta, usted no puede andar desagradando a Dios con lo que hace y luego esperar que todo va a estar bien por mucho tiempo. No, la Escritura dice, tus pecados te alcanzarán. ¿Cuántos lo entienden? Llega el momento que la cosa, hermano, como decía el hermano Galdona decía, Dios no siempre cobra en sábado. ¿Entienden? Un día la gente que hace lo malo lo van a hacer por última vez. ¿Por qué? Porque es una ley, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo que la mujer siembra, eso cosecha. Eso es una ley. No se puede cometer pecado y luego no esperar las consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Así que, dice el profeta, para colmo de males, este gobernante que tenían, llegó, dice, su matrimonio, en lugar de haber sido con una mujer de su pueblo, fue con una pecadora, una idólatra. Se casó nada menos que con una mujer pagana, impía, como fue Jezabel, hija de un sacerdote de la religión, usted sabe, adoradora, usted sabe, de Baal. Un sacerdote de Baal, y ella era hija. Y miren ustedes con quién se casó este hombre, tipo perfecto. Hermano, esto es tipo perfecto de la nación de los Estados Unidos y de la nación de Israel, casándose con la Jezabel, la Iglesia Católica Romana. Esto es profético, esto se va a cumplir, esto se está por cumplirse ahora mismo. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Así que, hermano, esto se llegó a cumplir en la vida del hermano Branham, porque el hermano Branham, siendo el cuarto Elías, aleluya, el hermano Branham, estando en la tierra, bajo el ministerio de Elías, se encontró con Acab y con Jezabel. ¿Sabían ustedes quién hizo el papel de Acab en los días del hermano Branham? El presidente Kennedy. ¿Y quién hizo el papel de Jezabel? La señorita, usted sabe, no la voy a nombrar, pero ve usted, ahí se cumplió exactamente. ¿Y cómo murió Kennedy? Exactamente como murió Acab, herido en su carro. El carro fue lleno de sangre. La maldición contra Acab fue: los perros lamerán tu sangre. Exactamente como sucedió allá. ¿Ve usted? Así que, ¿y a quién representa la mujercita viuda entonces? Una mujercita viuda representa a la novia de Jesucristo en este tiempo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Note usted que no era una mujercita que el marido se le había ido por unos días. No era una mujercita que estaba dejada de su hombre. Es que se le murió. Tipo de la novia de Cristo, que el marido viejo, el diablo, se nos murió. ¿A cuánto se le murió el diablo? ¿Se le murió o no se le murió? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Se murió. El diablo tiene que verse muerto para usted. El mundo tiene que verse muerto para usted. La vida mundana, la vida pecaminosa tiene que ver muerto. Porque esa es la novia de esta edad. Una que sí tuvo pasado, tuvo experiencia, tuvo un mal marido, y ese fue el diablo, el mundo. Pero nos encontramos a un hombrecito, que nos ha honrado, que nos sacó de la penuria, que nos sacó de esa condición tenebrosa, esa condición de mundanalidad, de oscuridad, y nos trajo a la palabra. ¿Quién es ese? El virtuoso Señor Jesucristo. Y ahora esta mujercita viuda se va a casar con el virtuoso Señor Jesucristo. Mientras tanto, él tiene a su mujercita, a su viuda,
a la mujercita viuda de esta edad, la novia, él la tiene, ella está batallando, ella está sufriendo limitaciones, ella ha estado en prueba, sometida a pruebas, a problemas y angustias, pero ella le mandó a esta mujercita viuda, la novia de esta edad, ella le mandó a su casa al profeta Elías. ¿Cuánto lo entienden? ¿Cuánto lo entienden? ¿Se dan ustedes cuenta? Elías estaba metido en una cueva por allá. Elías lo estaban alimentando los cuervos por allá. Amén. Pero el hermano Branham dice en este mensaje que los cuervos no eran dignos de alimentar al profeta de Dios. Que fue solamente por un tiempo que Dios permitió que lo alimentaran, que fue voluntad permisiva de Dios. Y eso tuvo también una representación. ¿Sabe por qué? Los cuervos representan personas indignas haciéndole bien a la novia. Los cuervos representan vías, maneras, canales de ayuda que no son propiamente muy dignos, pero que Dios permite que sean usados como canales de ayuda para la novia, para su profeta. ¿Quiénes fueron los que financiaron el ministerio del hermano Branham? ¿Quiénes financiaron al hermano Branham para que le diera 7 veces la vuelta al mundo? ¿Quiénes pagaron sus viajes? ¿Quiénes pagaban sus viajes? Hombres millonarios, hombres riquísimos, millonarios, pagaban todo para que el hermano Branham viajara. 7 veces le dio la vuelta al mundo. ¿Dónde están esos hombres? Que se sepa, ninguno si ha seguido el mensaje. Ninguno. Cuando murió el hermano Branham, todos regresaron a sus denominaciones. Se volvieron otra vez como orfa, usted sabe, a su nación y a sus denominaciones y su sistema. Pero ellos fueron usados para mantener el ministerio del Elías de esta edad. Pero en verdad, ¿quién era que tenía que recibir el mensaje y el mensajero en esta edad? La mujercita viuda, la novia de Cristo, la iglesia, nosotros. Porque este Elías, este profeta de la hora, no fue enviado al mundo, ni fue enviado a las denominaciones. Él fue enviado para la novia. Él fue enviado para la iglesia que se va en el rapto. A la final, ¿dónde llegó Elías? A la casa de una mujercita viuda. Ahora, aquí está otro mensaje, esta enseñanza. ¿Quién lo recibe? Dios le corta la bendición a Elías en la cueva. Ya los cuervos no volvieron más. El arroyo en la cueva se secó. ¿Ve usted? Elías estaba muy cómodo porque mientras en toda la nación había sequía y había hambre y había necesidad, comenzando por el agua, Elías, Dios le preparó una cueva acondicionada con agua, con buen bienestar allí. Elías estaba cómodo allí, en esa cueva, tenía agua y los cuervos le traían pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Y aunque fueran cuervos, animales inmundos o por lo menos hediondos, Elías se comía los sándwiches que le traían. Y Elías no estaba hueliéndole el pico a los cuervos y no estaba sacando cuenta de dónde traían esos cuervos ese pan, ni nada. Elías oraba y chupulum, se comía su comidita, le daba gracias a Dios y pa'lante. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cómo te parece eso cuando a usted le llega la caja? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cómo se parece eso cuando a ustedes les llega, usted sabe, ¿cómo que llaman eso? Mañana hay que ir, ahorita. Después del culto tenés que ir a hacer la cola para mañana ir a cobrar la ¿cómo que se llama la qué? La pensión. Ok, la pensión. ¿Cuántos van a ir? ¿Entiende? Bueno,
Algunos de nosotros nos reímos de eso y hasta miramos mal a los hermanitos que van a cobrar pensión y que reciben la caja. Yo te voy a decir una cosa, yo conozco a algunos de mis hermanitos aquí que eso es lo único que ellos tienen para ayudarse. A lo mejor usted no necesita esa caja. ¿Ah? Como yo sé de gente que no necesitan esa caja y andan atrás de esa caja buscándola. Eso también me da mucho que pensar. ¿Usted me está entendiendo? ¿Ah? Que no necesitan de esa caja y andan atrás y hablan mal del gobierno. Y no, pero para recibir la caja sí tienen precio. Dios mío. Hay gente que no son consecuentes, ¿verdad? Que yo no sé. ¿Ah? Yo no sé cómo. Mejor me quedo quieto, bendito Dios. ¿Cuántos lo entienden? Pero sí le quiero decir, no hable mal de esos hermanitos que reciben la pensión y que van a cobrar la beca, que hacen una cola de 2 días o 3 para cobrarla. No hable mal de ellos. ¿Sabe por qué? Eso es lo único que ellos tienen para ayudarse. ¿Cuántos lo entienden? ¿Ah? A lo mejor usted tiene cómo ayudarte, pero bueno, respétele a estos hermanitos, que es lo que tienen. ¿Y qué más vamos a hacer? Y por eso es que nosotros aquí en esta iglesia, mire, también aportamos una bolsita de ayuda. Y yo doy gloria a Dios cada vez que los hermanos salen a repartir esa bolsita de ayuda. ¿Por qué? Porque aquí hay hermanitos y hermanas que colaboran para comprar víveres y otros hermanos que envían ofrendas y con eso estamos comprando víveres y le hacemos una bolsita y los hermanos van y se la llevan. ¡Qué bendición! Quizás alguno de ustedes que tiene como, a lo mejor está pensando, ¿por qué no me habrán traído a mí mi bolsa? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hermanos amados, ay hermanitos, nosotros tenemos la gracia del Señor. La gracia de Dios siempre nos va a sostener y nos va a guardar. ¿Cuántos dicen amén? El tipo está en Elías. Entonces Dios le dijo a Elías, dice el profeta en este mensaje, Dios le dijo a Elías, si tan solamente tú predicas mi palabra, yo te mantengo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Yo le dije a ustedes que yo me agarré de esa palabra. Como yo he sabido de muchos pastores que Dios le ha hablado en esta escritura, Dios también a mí me habló de que si yo me dedico al Señor a predicar su palabra, Él se encargará de mantenerme a mí y mantener a mi familia. Nosotros los pastores vivimos por fe, vivimos por la gracia de Dios. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Y es una manera hermosa y gloriosa ver siempre cómo Dios nos sostiene, cómo Dios nos mantiene. Yo, por ejemplo, lo veo en mi vida, hermano, lo veo en mi familia, cómo Dios nos ha provisto y nos da lo que necesitamos y estamos tan agradecidos. ¿Y cómo se me va a olvidar a mí de dónde yo vengo? Que lo que tengo es por gracia y misericordia. ¿Cuánto le dicen gloria al Señor? Ahora lo tremendo entonces, que Dios le corta la bendición a Elías allá en esa cueva y le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Es decir, a la parte oriental de Israel, saliéndose de los límites de Israel. Dios está mandando. Esta es otra figura perfecta de cómo el cuarto Elías lo levantaría Dios para enviarlo a gente que no eran hebreos. La mujercita viuda que mantuvo al profeta Elías no era de Israel, no era israelita, era gentil. ¿Cuántos lo están entendiendo? Sarepta de Sidón estaba en la frontera allí entre Israel y Siria o otro, no recuerdo ahora, ¿verdad? Recuerdan ustedes que después acá quiso poseerla, ustedes saben, pero Dios lo mandó al profeta Elías y el Señor Jesucristo en los días de su ministerio dijo que en los días que Dios mandó al profeta Elías,
a esa mujercita viuda que no era hebrea, dice el profeta, dice el Señor Jesucristo, había muchas viudas en Israel. Pero Dios no mandó al profeta Elías a la casa de ninguna viuda israelita, sino que la mandó a esta mujercita viuda que vivía en Sarepta de Sidón. ¿Por qué cree usted que lo hizo así Dios? Como una señal de que el Elías que Dios levantaría antes del día grande y terrible de Jehová sería enviado a los gentiles. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La mujercita viuda que alimentó al profeta, o por lo menos lo recibió en su casa, porque recibió al profeta en su casa. Esa es otra cosa que me llama mucho la atención. Amén. Por supuesto, no debe haber sido que vivían todos en una sola recámara. Sin duda que Elías tenía una habitación digna, respetable, allí en la propiedad de esta mujercita viuda. Como Dios, mire, Dios hace cosas que llaman la atención, que sorprenden muchas veces. Como Dios, que ama, Dios ama el orden y Dios ama las cosas bien ordenadas, ¿sí o no? Y la misma Biblia dice, guardaos de toda apariencia de pecado. Mandó a un hombre como el profeta Elías, piadoso, santo y temeroso de Dios, a la casa de una mujer sola, que no tenía marido. Y dice la Biblia, casi un año duró Elías allí con ella, porque el Dios de la gloria multiplicó la harina, multiplicó el aceite. Siempre hubo harina, siempre hubo aceite, y Dios los mantuvo, dice la Escritura, por casi un año. Nunca faltó la harina, nunca faltó el aceite. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cómo sucedió eso? Yo le aseguro y le garantizo allí a usted que allí no hubo nada infame, nada pecaminoso. Sin duda que todo fue hecho en el orden. ¿Cómo sucedió con aquella mujercita? Hay un relato en la Biblia, ¿cuántos de ustedes lo habrán leído? De aquella mujercita que se fijó en el profeta Eliseo. Este es otro cuadro, ahora es con Eliseo. Y ella dice que él vio que Eliseo llegaba por allí, por su pueblo, y no tenía dónde quedarse. Y la mujercita habló con su marido. Eso está en la Biblia. ¿Cuántos han leído esto en la Biblia? La mujercita habló con su marido y le dijo, mire, este hombre es el profeta de Dios y yo lo veo que llega por allí y no tiene dónde quedarse. Yo te pido a ti, marido mío, que aquí en el terreno nuestro tú le mandes a hacer una piececita en un lugar prudente por aquí y por allá, y que allí le pongas allí su camita, le pongas allí su ¿cómo se llama? Su vasito, su barrita, su cosita, para que cuando él llegue, le damos la llave de allí, usted sabe, y cuando él llegue, que pase, va de paso, se meta allí y pase la noche tranquilamente. La historia dice que el marido de esta mujer estuvo de acuerdo y le hizo eso. Y así el profeta Eliseo llegaba, pernoctaba allí, mientras podía continuar su camino. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ahora, esta mujercita recibiendo al profeta, amén, el hermano Branham dice que ella si era la mujer apropiada o la creyente. El profeta lo llama la creyente del mismo calibre de Elías. Dice que los cuervos no tenían ese calibre de Elías. Dice que ellos pudieron hacer el trabajo por un tiempo, pero que ellos no eran los llamados, porque Dios quería que quien hiciera el trabajo de sostener a su profeta tenía que ser del mismo calibre de fe del profeta Elías. Así que cuando esta mujercita le estaba faltando la harina y el aceite, Dios lo que estaba era preparándola, entrenándola en la fe, en la espera.
mientras le llegaba su profeta. Porque ella tenía que ser una mujer de fe. Ella tenía que ser una mujer de oración. Y hermano Branham dice que este es el cuadro, dice, este es el cuadro que yo quiero traer a ustedes, dice él. Amén. Como esta mujercita, una mujer piadosa, dice el hermano Branham, probablemente ella se le había muerto su marido y ella no se volvió a casar, sino que se guardó, dice, se guardó para criar a su hijo que le había quedado. Y ella vivió una vida piadosa y temerosa de Dios. Era una mujer de fe, era una mujer de oración. Y dice él que ella comenzó a notar que todo se estaba poniendo en contra. Probablemente, dice el profeta, cuando ella vio que todo se estaba acabando, se estaba terminando la harina, se estaba acabando el aceite, ella estaba sola con su hijo, ella era una viuda, su esposo había muerto y ella tenía que levantar este hijo, y allá en la nación no había cosechas, no había planes de despensa. Allí, usted sabe, ellos dependían de la agricultura, dice el profeta, pero por causa de la iniquidad del pueblo y su moral decadente, había venido una sequía sobre toda la tierra y la gente desfallecían y morían de hambre. Así que la gente estaba muriendo de hambre, la nación estaba en maldición y parecía que esta maldición y estas cosas le estaban llegando a la hija de Dios, a esta mujercita. ¿Ve? Ella había estado orando toda aquella noche. Cuando ella vio que la harina y el aceite menguaban, ella se puso a orar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos de ustedes cuando ven la cosa que se pone oscura y tenebrosa y difícil, se ponen a orar? ¿Redoblan su tiempo de oración? ¿Se ponen en vigilia, en clamor, en ayuno, en lágrimas, en lloro? ¿Sabe usted que esto es lo que tenemos que hacer cuando vienen los tiempos de prueba? ¿Sabe usted que los tiempos de prueba nos van a llegar a cada uno de nosotros? Quizá usted ahorita está en un tiempo de bendiciones. Quizá usted ahorita está disfrutando unas bendiciones, gloria a Dios. A lo mejor las tenías atrasadas. Pero prepárate, porque después de estas bendiciones te puede venir un tiempo de prueba, porque te va a venir. Porque el hermano Branham dice en los mensajes, persecuciones y pruebas es algo normal en la vida cristiana. Porque a Dios le gusta probar nuestra fe. Porque Dios permite que las circunstancias se oscurezcan, que el cielo se cierre, que las puertas se cierren por aquí. Las personas que nos ayudaban se alejan de nosotros y nos dejan solos. Dios mío, ¿qué está pasando? Dios me abandonó. Satán aprovecha esos momentos para llegarte y decirte que Dios te abandonó, que Dios no te ama. ¿Ve? O hacerte sentir que estás en pecado. Lo que pasa es que estás bajo maldición, tú estás en pecado, estás bajo juicio, es un juicio de Dios. Y si usted no está cierto de Dios, si usted no tiene seguridad en Dios, si no tiene convicción y certeza en Dios, eso te va a hacer tambalear y quizás caer. Por eso el mensaje se llama estar cierto de Dios. A mí me gusta mucho este tipo de mensaje. A mí me gusta todo lo que tiene que ver con que el creyente tenga certeza y seguridad en lo que cree. A mí me gusta una persona que está cierto y sabe lo que hace, tiene seguridad en lo que hace. A mí me encanta eso. Cuando una persona está seguro y cierto de lo que es y de lo que está haciendo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Necesitamos tener convicción propia, estar seguros y ciertos de lo que somos, de lo que creemos, de lo que hacemos.
estar seguros de que lo que estamos haciendo está en la voluntad de Dios. Este mensaje viene en línea con lo que veníamos hablando. ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan cuando hablamos de David trayendo el arca? Amén. ¿Recuerdan de hacer la voluntad de Dios? ¿De estar seguros? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Recuerdan de buscar cómo debemos tener seguridad y certeza de que estamos haciendo las cosas correctamente para el Señor? Bueno, esto viene en línea con eso. Pero en este mensaje, el hermano Branham hace ver tan tremendamente lo que es permanecer confiado y fiel a Dios a pesar de que las cosas se ponen negras, como decimos nosotros, oscuras, tenebrosas. Mira lo que dice el profeta. La actitud de ella fue que se puso a orar. Cuando vio que todo se estaba acabando, no había comida, o ella vio que ya se estaba terminando. La nación estaba bajo maldición, pero eso no quiere decir que ella iba a estar bajo maldición. Ella sabía que ella tenía la bendición de Dios. Ella sabía que ella le servía al Dios de la gloria. Amén. Y ella conocía las promesas de que Dios no desampara a sus hijos. Así que ella se puso a orar, dice el profeta. Y probablemente había estado orando toda aquella noche cuando ella vio que la harina y el aceite menguaban. ¿Ven? Quizás había llegado a la condición que ni una taza completa de harina ya le quedaba. Apenas le quedaba solo un poco de harina. Eso significaba, dice, que la muerte se acercaba a la puerta de su casa, porque no había manera de conseguir más alimento. Toda la nación moría de hambre. En la vasija de aceite apenas quedaba como una cucharada de aceite. Era lo que le separaba a ella de la muerte, unas pocas gotas de aceite. Así que ella entró en desesperación, en oración, dice el profeta. Y él dice, el hermano Branham dice, si esta situación llegara a las puertas de nuestro hogar, que vemos que todo se nos pone oscuro y tenebroso, dice el profeta, sin duda que la oración suya será más sincera. Sin duda tendríamos que ser más veraces de lo que somos en esta mañana, cuando estamos mirando que la muerte está tocando a nuestra puerta. ¿Usted entiende esto? ¿Entiende lo que dice el profeta? Que nosotros, hermanos, somos muy tranquilos. El profeta dice que somos perezosos mentales. El hermano Branham habla en el mensaje de desesperación, es que el ser humano es perezoso mental y no desespera hasta que no tiene un momento de emergencia. Ahí sí oramos con el alma, ahí sí clamamos con el corazón, ahí sí lloramos de verdad. Y resulta que Dios mismo permite que llegamos a esta condición para que clamemos y oremos. Parte de eso se escuchaba el domingo en la predicación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que sin duda usted será más sincero de lo que es ahora. Cuando usted ora, ¿cuándo? Cuando usted ve que la situación está difícil. Aleluya. Pienso, o más bien creo, que ella estuvo toda la noche orando. Y cuando amanecía por la mañana, ella miró los labios pálidos de su hijito de 3 o 4 años de edad, observó su cuerpecito ya esquelético. Ve, debió ser terrible para esta madre ver estas cosas, pero ella estaba orando delante del Señor día y noche. Sin duda que ella le decía, Señor, tú sabes mi condición. Señor, yo soy tu hija, Señor, y estoy agarrado de ti, Señor. Y tú ves, Padre, que lo que me queda es un puñado de harina y unas cucharadas de aceite. Oh, dice el profeta, quiera Dios que este mensaje sacuda. Lo sacuda usted, dice el profeta, aunque no me escuche predicar jamás. Amén. Aquí hay algo, dice el profeta, cuando hacemos confesión de nuestros pecados,
cuando sabemos que hemos llenado todos los requisitos que Dios demanda, cuando nos examinamos y vemos que no hay ninguna reprensión, cuando sabemos que hemos sido fieles con Dios. Sin embargo, las circunstancias se oscurecen cada día más. La situación se pone cada día más difícil. Aleluya. Hemos confesado nuestros pecados. Ponemos a derecho todas las cosas torcidas. Hacemos todo aquello que sabemos que debemos hacer para estar bien. Llenamos todos los requisitos de Dios, lo que Dios ha demandado. Y sin embargo, Dios permanece en silencio y no nos responde. Esto es una dura prueba para nosotros, dice el profeta. La situación se pone cada día más difícil. Oramos y Dios no nos responde, sino que se mantiene silente, como que si el Señor no respondiera, como que si no nos está escuchando. Dice el profeta, ahí es donde usted tiene que permanecer cierto de Dios. Gloria al nombre de Dios. Ahí es donde tenemos que saber agarrarnos del Señor y de su palabra. Amén. Cuando Dios permanece en silencio, cuando las circunstancias se ponen cada día más difíciles, ¿qué vas a hacer? Cuando llegan estas cosas a ti, algunos pegan la carrera, algunos corren para la frontera, usted sabe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero la mujercita siguió orando y siguió confiando y se permaneció orando y clamando. Aleluya. Dice, yo estoy seguro que le estoy hablando a personas que han pasado por experiencias como esta. Amén. Sí, yo mismo he vivido experiencias, momentos así, dice el profeta. Yo mismo he tenido momentos cuando he hecho examen de mi vida. He revisado todo lo que he vivido. Sí he hallado cosas que estorban y las he arreglado. Voy, confieso delante de Dios y le digo, Señor, arreglaré todo. Y voy y lo hago. Y luego le digo, Señor, ya lo arreglé. Tú eres Dios, respóndeme, aquí estoy. He llenado todos los requisitos y estoy allí esperando. Y Dios permanece en silencio, ni se mueve. No hay respuesta de Dios. Un silencio y todo se oscurece más. Ay, dice el profeta. Eso estremece la fibra más honda de nuestro corazón. Cuando Dios permanece en silencio y no nos responde. ¿Cuántos han vivido momentos así? Yo estoy viviendo momentos así cada vez. Amén. Hay peticiones que le hacemos a Dios, hermano, y le pedimos y le oramos y le clamamos. Mire, no crea que Dios es como el mago de la lámpara que frotándolo 3 veces aparece de una vez. El Dios de la gloria le gusta probarnos a nosotros. Vas a ser probada, mi hermanita. Vas a ser probado, mi hermano. Pero eso es bueno. Porque ahí se va a ver dónde está tu temple. Ahí se va a ver de qué material tú estás hecho. Ahí se va a ver si has aprendido a esperar en las promesas de Dios. Ahí se va a ver de qué tamaño es tu fe. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dice, lo más estremecedor es que Dios permanece en silencio y ni se mueve. Pero lo cierto es que allí es donde usted tiene que estar cierto que Dios es Dios. No se desanime, dice el profeta. No se desanime. La única cosa que usted tiene que hacer es mantenerse creyendo en su corazón que Dios obrará. Dios obrará. Esté cierto de Dios. Mire, hay que mantenerse en la fe de que Dios nunca llega tarde. Somos nosotros los que creemos, pensamos que Dios llega tarde. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo.
Dios no es sordo tampoco. Algunos hermanos y hermanas que todo el tiempo están pidiéndole a Dios por las mismas cosas, como que si Dios es sordo. No, la Biblia dice, le dijo a David, a Daniel, desde el primer día oí su oración y le respondí. La Escritura dice que Dios está atento al clamor de sus hijos. ¿Cuántos le dicen amén a eso? ¿Usted cree que Dios te ama, sí o no? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está con ustedes? ¿Eres hija de Dios o eres hijo de Dios o no? Tienes que estar cierto de Dios. Tienes que tener esa certeza y esa seguridad. Ancla en el Señor. Tenga confianza y descanse en Dios. Cuando usted oye estas noticias terribles, esto y aquello, ¿por qué usted entra en pánico y en nervios y temor? Eso le está dejando a usted muy mal parado. Porque nosotros, si somos creyentes, tenemos que estar ciertos de Dios. Yo doy gloria a Dios por la prueba que Dios nos ha puesto a nosotros aquí. Y doy gloria a Dios por cada creyente, cada uno de ustedes que ha sabido aguantar la prueba. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Si Dios nos puso esta prueba, gloria a Dios, la vamos a sufrir, la vamos a aguantar y aquí veremos la gloria de Dios. En su momento llegará la bendición. ¿Cuántos lo creen de veras? En el tiempo de Dios, no en el tiempo suyo, no a la manera suya, es cuando Dios dice. Amén. Algunos de nosotros le queremos dar órdenes a Dios. No me gusta cuando yo veo creyentes o predicadores que le dan órdenes a Dios. Todo es una orden para Dios. Y convierten a Dios en el ¿cómo se llama esto? En el office boy, pues. Hágame esto, vaya para allá, venga para acá. Gloria a Dios. ¿Ah? Sane a aquel, sane al otro. Dándole órdenes a Dios. Resulta que los sirvientes se vuelven jefes y el Dios de la gloria tiene que obedecernos a nosotros los caprichos que nosotros le decimos. ¿Ah? Ni siquiera el Señor Jesucristo actuó de esa manera. El Señor Jesucristo decía, nunca yo hago las cosas si el Padre no me las muestra. Como Él obra, así obro yo. No me ha dejado solo el Padre, porque lo que a Él agrada yo hago siempre. Amén. Yo hago lo que el Padre me muestra, decía el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Oh, bendito Dios. Cuando estaba el Señor en el huerto de Getsemaní, sufriendo la batalla más fuerte, lo que era ir a la cruz, lo que era ir a la muerte, Él no le dijo al Señor, te ordeno que me quites esto. Él le dijo, Padre, si es posible, imagínense ustedes, hermano, si es posible, quita de mí este vaso, que no lo beba. Pasa de mí esta copa, Señor. Él no le dio órdenes a Dios. ¿Ah? Cuando estaba en la cruz, Él no habló para correr a esa gente que se abriera la tierra y se los tragara vivos. El Dios de la gloria. Y tenía el poder para hacerlo, ¿sí o no? Pero Él entendió que era un momento de prueba. Era el tiempo de que el grano de trigo tenía que caer en tierra y morir. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? El hermano Branham habla del apóstol Pablo. En el libro de los Hechos está aquella mujer con el espíritu de adivinación, que cuando Pablo y Bernabé salían a la calle buscando guianza de Dios para hablarle a la gente, eran misioneros, llegaron a esta ciudad. Entonces la mujer con espíritu de adivinación los encontraba. Y yo me imagino que ellos iban por esta acera y por la otra acera iba la mujer, el demonio hablando. El diablo haciendo una propaganda a los hijos de Dios. Estos son varones de Dios que os anuncian el evangelio del reino. Era un demonio perturbador.
Estaba perturbando al apóstol Pablo. Estaba perturbando el trabajo que estos hombres estaban haciendo. En el mensaje, Pablo, prisionero de Cristo, el hermano Abraham dice que Pablo tenía la autoridad para echar fuera ese demonio. ¿Cuántos lo saben? Tenía el poder para echar fuera el demonio, pero no tenía el permiso de parte de Dios, y por eso Pablo no actuaba contra ese demonio. Porque Pablo era un prisionero de Cristo. Él se iba a dejar guiar por el Señor Jesucristo. Y usted y yo somos prisioneros de Cristo, sujetos a su voluntad y a su palabra, vigilando siempre cómo Dios va a dirigir todo. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo vigilando la guianza del Espíritu Santo, como se hablaba en estos días, vigilando la guianza de Dios para nuestra vida. El próximo paso que vamos a dar: Señor, ¿cómo actúo? Señor, ¿me quedo quieto? ¿Le hablo a este hombre? ¿Lo reprendo en el nombre del Señor? ¿O me quedo tranquilo, Señor? ¿Qué hago, Señor? Dirígeme, Señor. Si voy a hablar, que no sea yo, que no sea mi carácter, que no sea yo actuando, que sea Dios actuando. Esta es la novia de esta edad. Usted y yo tenemos que aprender eso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No es tu carácter, no es ¿cómo se llama? Tu reacción. No. Es Dios el que tiene que obrar. El hermano Abraham dice que pasaron días y ese demonio en esa muchacha andaba dañando al apóstol Pablo, y con esa propaganda que le hacía, dice el profeta, hasta que un día llegó el día, porque es que siempre llega el día de la victoria, va a llegar el día de la liberación. Llegó un día, dice el profeta. El apóstol Pablo escuchaba el demonio, yo imagino que le provocaba reprenderlo, pero no tenía mandato, no tenía orden del Señor. Él sabía que tenía el poder, hasta que un día el Señor, el Espíritu Santo, le dijo: reprende ese demonio. Hermanos, ¿cuántos recuerdan la historia? ¿Cuántos lo han leído? Se me lo imagino al apóstol Pablo, que se volteó y le dijo: en el nombre de Jesucristo, se acabó hasta ahora. Ahí sí pudo hablar con autoridad. Se acabó, demonio, fuera en el nombre de Jesucristo. Deja de perturbar, ya está listo, ya está bueno, hasta aquí, fuera. Y se acabó. El demonio fue echado fuera. ¿Sí o no? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero eso le costó la cárcel a él y a su compañero. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Mire, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. A lo mejor el apóstol Pablo ni zapateó para reprender ese demonio. A lo mejor ni gritó. Porque es que esto es otra cosa, que algunos de nosotros creemos que autoridad es pegar un grito y zapatear. Y en el nombre de Jesucristo. Como que el demonio va a salir por el grito. Hermano, cuando hay autoridad de Dios, usted no tiene ni que hablar. El profeta habla del Señor Jesucristo bajando del monte de la transfiguración. Venía de que sus vestiduras resplandecían por el poder de Dios, que se dejó ver, y estaban allí Pedro, Jacobo y Santiago. Pedro, Jacobo y Juan. Fue en el monte de la transfiguración. Y cuando venía el Señor Jesucristo, encontró a los discípulos cansados, que no podían echar fuera un demonio sobre un joven. ¿Cuántos han leído esto en la Biblia? El padre del muchacho se le acercó al Señor y le dijo: maestro, ahí están los discípulos todos sudados, echando fuera el demonio, zapatean, y el demonio privado de la risa. El demonio no se va. Y se lo traje a ellos, no han podido echar fuera el demonio. Mira, hermano, cuando nada más los demonios miraron quién estaba allí, comenzaron a temblar.
porque a ese que venía caminando allí, ahí sí venía la autoridad, ahí sí venía el poder de Dios. No son los brincos, no son los zapateos, es la vida. Es la vida tras el nombre. Es el poder de Dios en una persona. Es cuando esa persona vive una vida digna. Es cuando esa persona tiene una vida de oración. Los demonios saben a quién van a respetar. Un demonio sabe que él respeta a una hermana que es de oración, a un hermano que es de oración, a un hermano que tiene una vida digna y limpia. Una hermana que tiene una vida de testimonio. Los demonios empiezan a temblar. A ese sí lo respeta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Un hombre, una mujer que sabe a quién ha creído, que está cierto de Dios, que conoce lo que es el poder de Dios, que tiene poder en la oración, que está bien anclado en la palabra del Señor. Mire, esta persona, no importa cómo se le presenten las circunstancias, ese creyente sabe permanecer firme y fiel en Dios. No se va a amilanar, no se va a derrumbar. Ese era el tipo de creyente, esta mujercita que recibió al profeta Elías en su casa. Usted dice, pero hermano Marco, ella dudó porque ella salió a buscar la leña y ya era lo último. Bueno, a lo mejor ella ya estaba pensando que como tenía días orando y Dios no le respondía, porque es que somos humanos. Somos humanos. Esto nos traiciona, ¿oyó? Esto nos hace dudar. Nos hace tener indecisiones, lo humano. ¿Sí o no? A lo mejor ella pensó, bueno, si tengo días orando al Señor y no me contesta, y le clamo y no me resuelve la bendición, pues será entonces que Dios quiere que yo me muera. Parece que es que Dios quiere que esto es viaje entonces, que me muera como muchacho. Bueno, me voy a comer la última arepita. Preparo la última puñado de harina y nos comemos eso y aquí no hay más nada. ¿Será entonces a esperar la muerte? Y ella a lo mejor pensaba que ya era lo último, pero entonces ahí fue. Ya en lo último, cuando usted y yo pensamos que ya no hay más nada, que se acabó todo, ahí es donde llega Dios a la escena. ¿A cuánto le ha sucedido? ¿A cuánto le ha sucedido? Dele gloria al Señor, dele gloria al Señor. Lo que sucede es que Dios te está poniendo a prueba y Dios espera para ver, hasta lo último espera Dios para ver tu reacción. Mire, cuídese, cuando usted esté en pruebas así, cuídese de lo que dice. No maldiga, no reniegue, no blasfeme, no hable tontería. Ay, aquí como que nos vamos a morir de hambre. Ahora sí es verdad. Ahora sí es verdad que llegamos al llegadero. Dice. Serás tú que llegaste al llegadero. Mire, manténgase en la palabra. Tome una buena actitud. Esta mujercita salió a la casa afuera a buscar leña. Y dijo, bueno, voy a prender el fogoncito. Y ya nos comemos eso. Y se acabó porque aquí como que ya es lo último ya. Cuando está en eso, ¡ey, ey, ey! ¡Mujer! Y cuando ella mira al hombre que la está llamando, es el profeta de Dios. Ella lo conoció. Ella sabía que ese era el profeta de Dios. Y me está visitando, está llegando a mi casa el profeta de Dios. ¡Ey, ey! El hermano Branham dice que estaba Elías con la calva, la cabeza que le brillaba el sol en ella. ¿Ah? La barba. Y usted sabe, y estaba, mira mujer,
tráeme un vaso de agua. La mujer no dijo que no había agua, sí tenía agua también, ¿oyó? Ese es otro detalle que muchas veces nosotros pensamos que todo se acabó y sí tenemos. Por allá escondido, por allá debajo de tú sabes dónde lo tienes escondido, ¿verdad, hermana? ¿Cuántos de ustedes esconden harina y esconden aceites y esconden frijoles? ¿Ah? Hay un testimonio de una hermanita que en la alacena, no, aquí no hay nada, dijo, aquí no hay nada. Hermano, si yo a ver si tuviera unos granitos de caraota, no, por aquí no hay nada. Hasta que se le ocurrió mover unas latas que tenía unas cosas y cuando las movió, empezó a correr, a bajar, a chorrear un poco de granos de frijoles negros, de caraota. Estaban escondidos, se habían derramado detrás de los frascos y ahí tuvo lo que necesitaba para hacer la comida. No es que cuando usted y yo pensamos que se acabó todo, es cuando Dios sabe cómo obrar. Siempre Dios, lo poquito que te queda, Dios lo va a multiplicar. Dios usa lo poquito que queda. Una vez el hermano Isidro nos predicó en esta escritura y él dijo que a la mujercita ciertamente, esta mujercita le quedaba un puñadito de harina, un puñadito, una cucharada de aceite y esto era muy poquito, pero que ella lo poquito que tenía lo puso en las manos de Dios. ¿Cuándo lo puso en las manos de Dios? Cuando ella se lo ofreció al profeta. Ofrecérselo al profeta de Dios era ofrecérselo al Señor. Porque Elías llegó, hermano, pidiendo, dame agua. Y cuando la mujercita lo miró, dijo, si es el profeta, le voy a buscar la agüita que tengo poquita, pero se la voy a dar. Cuando volteó para buscar el agua, le dijo, mira, y prepárame una arepita, usted sabe, una torta cocida debajo de la ceniza, prepárame a mí primero la torta, la primera es para mí. Usted se pregunta, ¿y por qué el profeta Elías llegó con estas pretensiones? ¿Sabe por qué? Porque Dios le había dicho que en esa casa Dios lo iba a mantener. Él llegó porque él era un creyente. Y Dios le dijo, anda a la casa de esa mujer viuda porque yo la he mandado para que te mantenga. Ahí te voy a mantener en la casa de esa mujer viuda. Así que Elías era un creyente. Elías dejó la cueva, bajó, buscó, lo vio el Señor, llegó allí y de una vez llegó fue pidiendo. Porque Dios le había dicho que allí lo iba Dios a mantener. Eso es fe, eso es fe. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y la mujer le dijo, ciertamente lo que me queda es un puñado, me lo iba a comer con mi muchacho, pero está bien, te lo voy a servir a ti. Si Dios no quiere que me come ese poquito de harina que queda, te lo voy a ofrecer al Señor, te lo voy a dar a ti. Yo imagino que cuando ella fue a preparar la harinita, la cosa, la palabra de Dios vino en el profeta, prepáramelo, porque así dice el Señor, la harina no escaseará, ni menguará la botija del aceite. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Pero ve usted, ella fue probada. Ella fue puesta a prueba. A ver cómo actuaba. A ver cómo reaccionaba. A ver si se mantenía creyendo. A ver si se derrumbaba. O hasta dónde era su fe. Yo creo que Dios, en su sabia providencia, va a permitir y estar permitiendo la prueba a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros va a tener el tipo de prueba exactamente la que necesita, la que le conviene, la que le cae bien, la que va a surtir el efecto que Dios quiere. ¿Sabe usted que Dios nos pone la prueba exacta? ¿Sí o no? Cuando usted esté en procesos así de prueba, no le vayas a fallar al Señor. Él te permite esa prueba porque Él sabe que tú tienes material para vencer esa prueba.
Él te permite la prueba que te está permitiendo porque Él sabe que tú puedes con eso. Tú tienes material para eso. ¿Cuánto lo entienden? Séale fiel al Señor. Demuestre que tú eres un creyente anclado en la palabra del Señor. Demuestre que usted no es un creyente superficial, un creyente de apariencia, un creyente emocional que le sirve al Señor mientras todo está bien, mientras la nevera tiene comida, mientras la cartera tiene dinero. Ay, mientras te dan palmaditas, mientras te dan, te sabe, la cola, el empujón, mientras hay autobús. Hay creyentes muy cómodos. No, usted y yo tenemos que tener material para servirle al Señor en todas circunstancias. Esté cierto de Dios. Sea un creyente de la palabra. Sea un creyente robusto en la fe. Use la fe que Dios le dio. No le dé miedo confiar en las promesas del Señor. No le dé temor. Confíe en las promesas del Señor y su palabra. Las promesas, la Escritura dice que esta mujercita y el profeta y el muchacho, todos los días había comida en esa casa. No fue que Dios trajo sacos de harina y los amontonó en un rincón. No fueron pipas de aceite. Todos los días. El hermano Abraham dice, y el hermano Galdón es el que lo dice en los mensajes, que era como que todos los días tenía que tener la misma fe. De tomar la tinaja y vaciarla para que saliera harina, aún sintiendo que no había mucha harina en esa tinaja. Y el aceite, la botella de aceite, por la fe tenía que vaciarla todos los días. Y el milagro era que todos los días había harina y había aceite. La harina representa la palabra del Señor y el aceite representa el Espíritu Santo. Nunca faltará el aceite ni la harina. No faltará la bendición de Dios. ¿Recuerda usted que este fue lo que le dijo el Señor al jinete del caballo negro? No hagas daño ni al vino ni al aceite. El vino es el estímulo de la palabra. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El aceite es el Espíritu Santo vivificando esa palabra. ¡Aleluya! Hermano, usted y yo vamos a ser probados. Estamos siendo probados. Seremos probados. Tome una buena actitud. Manténgase como un creyente. Le digo también, no busque pruebas usted. No se eche cargas que no se las ha puesto Dios a usted. No busque pruebas, deje que ellas le lleguen. A usted le va a llegar la que es. ¿Cuánto dan gloria al Señor? No va a llegar la prueba. Si más bien están haciendo colas detrás de nosotros. Quieren llegar todas al mismo tiempo. Pero el Señor nos ayudará. ¿Cuántos lo creen de veras? ¿Está correcto? ¿Está claro? ¿Somos creyentes? Inclina su cabeza para que oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Cómo nos enseña tu palabra. Cómo aprendemos, oh Dios, esta palabra gloriosa. Cuando, Señor, tu siervo el profeta predicó este mensaje, Señor, estaba procurando, Dios, que seamos creyentes sólidos, anclados en tu palabra, sólidos en tus promesas, estando ciertos de Dios en todas circunstancias. Oh Señor, ayúdanos, Padre amado, que nosotros podamos cumplir, Señor, y que aún si tú permaneces silente, Señor, es que nuestra fe está siendo probada. El profeta dice, Dios ama eso. A Dios le gusta probar nuestra fe para ver la reacción nuestra. Ayúdanos a reaccionar correctamente. Ayúdanos, Señor, a tomar la actitud correcta y que tú nos bendigas y nos guardes. Padre, que cada uno se mantenga firme y fiel en el momento de la prueba. Señor, y veremos tu gloria.
Veremos al Dios de la gloria proveyendo, supliendo, librándonos. Ahí estará la experiencia más gloriosa de ver a Dios llegando en el momento más difícil y supliendo y librándonos y bendiciéndonos. Bendícenos ahora, Padre, y al regresar llévanos en paz y con tu bendición, librándonos y guardándonos, cuidándonos de todo mal. Nos encomendamos a ti en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Te pido por cada hermanito y hermana que pueda estar enfermo, dales tu bendición, Padre amado. En el nombre del Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor. Bendice y suple toda necesidad y haz que cada quien tenga lo que necesite. Mira a la esposa de mi hermano David Díaz, Señor, enferma y fuera del país. Y su hijo, Señor, con una enfermedad en el hígado. Sin duda eres tú, Señor, lidiando con ellos. Ayúdales, Padre. Te los entrego, Señor, para bendición. Que el Dios de la gloria llegue a tiempo allí y que resuelva esa situación. Así lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, bendice a mi hermano Roger Sánchez, Señor. Tiene días así enfermos, Señor. Dale sanidad a tu hijo. Quizás seguramente está siendo probado duramente. Que su fe nos falte, Señor. Dale tu bendición. Mira, Señor, a Marilis. Oh, Señor, Marilis Osechas. Emiro Osechas. Señor, ayúdales, Padre amado, que los quieren desalojar, Señor. Padre, pon tu mano, Señor. Resuelve esta situación. El hermano Leo, la hermana Diana, Carolina, el hermano Barrios, el hermano Francisco. Señor, bendice estas personas por las cuales se está clamando aquí. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Así te lo pedimos, conforme a tu misericordia. Glorifícate, Padre. Despídenos ahora y llévanos en paz y en bendición. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Y el pueblo dice un amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Póngase de pie. Dios les bendiga. Saluda a este hermanito. Saluda a esta hermana.